Muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Me alegra mucho verlos. Dios les bendiga. Bienvenidos a su clase de apologética. Gracias a Dios por la vida de ustedes, de Mario, de Esther, de Esme, que están en clase presencial, pero también de todos los que estarán viendo la clase grabada. Pues deseamos que Dios en su misericordia pueda sostenerlos, guiarlos y bendecirlos en todo momento. Y como eh, es el eslogan de esta materia, tomado del pensamiento de la segunda carta de Pedro, donde dice, estén preparados, ¿verdad? Estén preparados para que cuando alguien demande razón que está en ustedes, podamos declarar con firmeza y con certeza lo importante que es la fe cristiana, lo relevante que es la fe cristiana. Bueno, pues bienvenidos a la clase entonces y vamos a terminar de leer, insisto, este artículo que a mí en lo particular me pareció muy interesante porque hasta ahora nos ha planteado verdades que impactan y que nos hacen pensar sobre la responsabilidad que tenemos. Hoy en día está muy cuestionada la verdad. ¿Qué es la verdad? Y la verdad está siendo tan relativa que todo lo que el ser humano considere que sea su verdad, parece ser que no hay argumento que lo refute. El problema es que siempre ha existido eso, ¿no? Siempre alguien ha defendido su propia verdad y considera que lo que cree y cómo lo cree es la mejor y, y correcta manera de expresar sus creencias. El problema es que hoy estamos viviendo una sociedad postmoderna con un montón de desafíos, como vimos la clase pasada, en donde estamos cayendo ya o estamos tocando las puertas de lo absurdo. Estamos tocando las puertas en donde cada día vemos a personas con rasgos diferentes, con actitudes diferentes y con comportamientos que a la luz de cualquier persona podría pensarse irracionales. Sin embargo, existe hoy una campaña dentro del mundo que pretende establecer estos tipos de comportamiento como normales y como aceptables, porque es su verdad y por lo tanto su verdad es fundamental y, y hay que luchar por eso. Así que hoy nos enfrentamos a distintas expresiones que atentan contra la fe cristiana, contra el modelo de Dios, contra quién es Dios, contra los propósitos de Dios, contra lo que milenariamente se ha creído que pertenece a lo correcto, a lo verdaderamente correcto. Y en esta lucha, queridos alumnos, que insisto, los efectos globalizadores nos van a alcanzar tarde que temprano, nos colocan a nosotros en el umbral de qué mundo van a enfrentar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿Qué mundo van a enfrentar? Y sobre todo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué fe les estamos dejando a ellos? ¿Verdad? ¿De qué manera ellos van a defender su propia fe? ¿O tristemente sucumbirán ante la tentación de amoldarse a lo que este mundo ofrece y entonces considerar que lo que hoy el mundo considera que es normal, pues también para ellos lo sería? Así que bueno, la primera reflexión que tomamos de este artículo es que la verdad está en peligro, ¿verdad? La verdad está bajo ataque. Y esto nos lleva a nosotros a considerar de qué manera estamos viviendo nuestra verdad, qué es la verdad para nosotros, cómo la estamos viviendo y cómo la estamos defendiendo. Esto, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el hecho de no saber cómo defender nuestra fe nos puede colocar o en religiosidades o en legalismos o en el peor de los casos en fundamentalismos que mucho daño ha causado el mundo los fundamentalismos religiosos. Bueno, lo segundo que creo rescatar de este artículo que planteamos tiene que ver con esa situación de que a veces nosotros nos hemos alejado tanto del mundo, ¿verdad?
en esta concepción de decir, no te juntes con los del mundo, ¿no? No sé si alguna vez ustedes, sus padres, les dijeron, no te juntes con los del mundo, o no seas como los del mundo. Y entonces, en esta clara diferenciación, a veces siento que arbitraria, que nos ha separado del mundo, entre comillas, porque no es que nos hayamos alejado tanto del mundo, nos pone en esta decisión de cómo entender el mundo si estamos separados de él. Entiendo que hay muchos refranes que dicen, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Entonces, la experiencia nos ha dicho que a veces cuando uno se junta con los del mundo, ¿no? Como así los hemos determinado, pues termina siendo como ellos. Sin embargo, creo que la fe cristiana nos debe impulsar a marcar esa diferencia. Jesús dijo, nadie pone una luz debajo de un almohadón para que alumbre la casa, ¿verdad? Nadie. La luz tiene que ponerse en lo alto, porque la luz es lo que vence a las tinieblas. ¿Cómo podremos entender el mundo si estamos lejos de él? No significa que seamos del mundo, pero necesitamos estar cerca del mundo para hacer los cambios de transformación, los cambios significantes. ¿Cómo lo vamos a lograr si nos hemos separado? Incluso hay muchas comunidades hoy, ¿no es cierto? Por ejemplo, los famosos menonitas, no sé si ustedes los han escuchado hablar, son estas comunidades religiosas, ¿no es cierto?, que han entendido esta situación y la han llevado al extremo. Tan es así que ellos viven en comunidades alejadas, con sus propios métodos, su propia ropa, se casan entre ellos. ¿Por qué? Porque han entendido que no tienen que contaminarse con las ideas del mundo. Y esto implica también, ¿no es cierto?, el hecho de que ellos consideren, ¿no?, que la mejor manera de protegerse es alejándose del mundo, pero no están siendo un cambio significativo. No están aportando nada a la sociedad. No están siendo una luz puesta arriba de la casa para que alumbre. Un rasgo significativo que a mí es muy debatible y yo respeto mucho. Quiero decirlo que lo respeto. Tengo mis propios puntos de vista, pero que sé que muchos miembros de iglesia tienen esta idea, ¿verdad? Esta ideología. Insisto, yo la respeto, no la comparto, ¿verdad? No la comparto, pero últimamente se ha dado este fenómeno, ¿verdad? De algunos padres cristianos principalmente, y conozco a muchos de la iglesia, que han decidido no enviar a sus hijos a las escuelas públicas y han tomado la decisión de lo que se le conoce en un programa educativo que se llama Enseñando en Casa, en donde los padres se convierten en los profesores de sus hijos y hay un sistema que no recuerdo, hermanos, quién es el impulsor de este sistema de Educando en Casa, en donde los padres terminan, ¿no es cierto?, no enviando a sus hijos ni al primario, ni al secundario, ni al terciario, ni a la universidad. Y entonces los chicos tienen sus clases en casa, los papás les dan las clases, tienen los libros, tienen todo, ¿no es cierto?, y no los envían a la escuela. Bueno, esto parte básicamente porque quienes impulsan este modelo establecen, ¿no es cierto?, que las escuelas públicas están enseñando todo este tipo que desvirtúa la fe. Y tienen razón, por supuesto que tienen razón. Todos los países hoy están convulsionando porque los libros de texto que se están teniendo de los niños están totalmente ideologizados. Hay una ideología predominante, ya sea de la diversidad sexual, ya sea de temas religiosos, gnósticos, de conocimiento, de filosofías y poco de cristianismo. Este hecho, ¿no es cierto?, en donde hoy a los chicos de la escuela le están enseñando el hecho
que bueno, si quieres ser un perro, sé un perro, ¿no? El hecho de la teoría de la evolución de las especies, la teoría de propagandistas de tintes políticos, los están adoctrinando en un montón de cosas y entonces quienes han tomado la decisión de no enviar a sus hijos defienden su postura en este sentido de decir yo no quiero que enseñen a mis hijos estas ideas. En cierto sentido, comparto tanto el punto de vista, pero también comparto la preocupación que hay de los padres, pero no estoy de acuerdo, ¿verdad?, que tengamos que alejar a nuestros hijos de esta situación, porque entonces tendríamos que alejarlos de todo, porque no solamente en la escuela se enseña, la calle misma, ¿no? Vos te subís a un colectivo y el colectivero es bien cumbianguero, ¿verdad? Y pone canciones, ¿no es cierto?, de reggaetón, donde se habla de sexualidad, donde se habla de un montón de cosas, ¿no? Vos vas por la calle y hay letreros en donde ves a chicas semidesnudas, a chicos también, parejas en posición homosexual, vos tenés amigos que están siendo influenciados en eso. Entonces, si la idea es cuidar a nuestros hijos para que no los adoctrinen, tendríamos que casi tenerlos encerrados en casa, que no se junten. Y yo creo que no. Yo creo que sí, hoy tenemos un gran peligro en las escuelas de cómo nuestros hijos están siendo enseñados. Pero el Internet también, ¿no? El Internet, el celular, las redes sociales, un montón de cosas que tenemos para que nuestros hijos puedan ser influenciados de manera negativa. Yo creo que los padres deben cumplir un papel de protección espiritual con los hijos y sí enseñarles a los hijos a poder discernir y discriminar aquellas cosas que pueden pertenecer al mundo al espectro de este mundo y contrastarlo con los valores del reino. Y entonces enseñar a nuestros hijos a decidir correctamente, enseñar a nuestros hijos a que ellos puedan discernir y empiecen a identificar aquellas cosas que consideren que están mal y que ellos puedan defender su fe, ¿no? No importa el ámbito en el que estén. Eh, Creo que yo les recomendé la película de Dios no está muerto, y me gusta porque esta apología que hace el chico, que es el actor, ¿no es cierto? Es alguien que está profundamente comprometido con fe, con Cristo y con la palabra. Entonces, yo pienso que hoy estamos en el mundo, no somos del mundo, evidentemente, pero estamos en el mundo y no tenemos que alejarnos de él. Tenemos que luchar para que esta sea la diferencia, ¿verdad? Que nosotros seamos la diferencia. Así que recuerdo mucho que cuando yo tomé la decisión de estudiar para abogado, todos me decían, uy, no, los abogados tienen mala fama, son mujeriegos, borrachos, este, y bueno, y tienen razón. Al menos allá en México, no sé acá, pero allá todos los abogados tienen esta fama, ¿no? De ser mujeriegos y ser quilomberos y bueno, todo eso. Y entonces yo dije, bueno, pero uno puede ser la diferencia, me imagino. Y aunque no fue fácil, lo he de reconocer, pero bueno, este, uno no es perfecto tampoco, ¿no es cierto? Pero bueno, uno trata de ser la diferencia. Y yo me acuerdo que no sé si lo platiqué, pero yo me convertí en el conductor de todos mis amigos borrachos, ¿no? Que íbamos a una fiesta o nos juntábamos, yo tomaba una gaseosa y ellos se emborrachaban, entonces yo tenía que ir a dejar a mis amigos a sus casas porque estaban todos borrachos. Y, y recuerdo que muchos de mis compañeros en la universidad siempre venían a mí y me decían, che, Abraham, necesito hablar con vos, necesito un consejo. Y parecía yo pastor, ¿viste? Y todavía no era. Parecía yo pastor ahí de las personas. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero estamos y tenemos que influir. Bien, quise hacer estos dos rescates de la lectura
Si alguien tiene alguna más de lo que vimos la clase pasada que quieran compartir como ideas fundamentales para darnos cuenta sobre la importancia y la urgencia que tiene, primero, defender la verdad y segundo, qué estrategias como cristianos le estamos enseñando a nuestros hijos o nosotros mismos para convivir con el mundo, pero no ser parte de él. ¿Ah? ¿De qué manera los estamos impulsando? Bueno, déjenme acabar de leer este artículo, ¿verdad? Insisto, si alguien tiene alguna otra opinión al respecto, por favor, eh, siéntanse en libertad. Bueno, un segundo que se me escondió eh, aquí está. Bueno, entonces, esta autora nos da una consigna o nos plantea una frase muy interesante donde dice, el Evangelio no necesita ser redefinido, ¿no? El Evangelio sigue siendo la opción, Cristo sigue siendo la opción, necesita ser difundido y como lo vimos en la clase de ayer en Evangelios Sinópticos, cuando los primeros cristianos recibieron la buena noticia de manera oral, la empezaron a proclamar, le empezaron a divulgar, le empezaron a anunciar, le empezaron a predicar. Y entonces nosotros tenemos que entender en nuestro contexto que el Evangelio tiene que ser defendido a costa de lo que sea. Si vos le enseñas a tus hijos, a los chicos, que lo que aprenden en la escuela, ¿no es cierto?, no es palabra de Dios, no es la verdad definitiva, no es algo que ellos tengan que aceptar sí o sí como parte fundamental, sino que ellos tienen que aprender a discriminar y a poner por encima los valores del reino, entonces estaremos invitando, motivando a una generación a que no se calle, ¿verdad? Que no se calle, que pueda levantarse. Recuerdo mucho una palabra, una anécdota que, ay, no estoy recordando dónde la leí, que resulta que estaba en una clase con chicos de secundaria y, y resulta que el profesor era un profesor ateo, que hoy abundan muchísimo, y el profesor empezó a ridiculizar a los cristianos, principalmente aquellos que creían que la Biblia era un libro importante. Entonces, durante su clase, empezó a atacar fuertemente y empezó a menospreciar a aquellos alumnos que creían que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces, él consideraba que la Biblia era irrelevante, obsoleto, traía ideas que solo unos tontos podrían aceptar y por lo tanto él creía que la Biblia no tenía ninguna importancia en la vida de las personas. Y la anécdota era que un chico se levantó y le encaró al profesor, ¿viste? Y le dijo, profesor, quiero decirle algo. Sí, dígame. Yo soy cristiano y yo leo la Biblia. Y el profesor, viste, empezó a reírse, a sonreír así en un tono irónico. Y el chico le dijo, profesor, la Biblia, le dijo así, cortito y al pie, viste, le dijo, la Biblia es una carta que Dios dirigió a sus hijos, que Dios dirigió a sus hijos. Si usted ha leído la Biblia y no la ha entendido, es que usted está leyendo la correspondencia ajena, ¿no? A mí me marcó mucho y creo que esto me ha permitido a mí entender que en medio de un mundo, ¿verdad? El cristiano tiene que levantarse y tiene que hablar, ¿verdad? La Biblia es una carta que fue dirigida a sus hijos. Si alguien la lee y no la entiende, está leyendo la correspondencia de otra persona, pero no significa que sea irrelevante. Así es que el Evangelio no necesita ser redefinido, necesita ser difundido. Sigo leyendo. Es ahí donde la cultura popular juega un rol importante, pues sabemos que todo mensaje que desee impactar con su receptor debe ser comunicado en un formato que el receptor lo reconozca y lo valore para la audiencia en el contexto en el que se habla.
Insisto, no juzgo bajo ninguna circunstancia, es muy respetable, pero yo a veces digo, ¿cómo se desarrollan estos niños que están siempre en casa, que no tienen contacto con otras realidades, que a mí se me imagina, ¿verdad? Aquellos padres que cuando tienen a sus hijos pequeñitos los sobreprotegen. No salgas al frío, no andes descalzo, no comas tierra, no, ¿no? O sea, los metemos en una burbuja. Y hasta donde sé, científicamente está demostrado que los niños no desarrollan su sistema inmunológico, ¿no? Y entonces son niños enfermizos. Muchos de nosotros crecimos, hermanos, comiendo piedras y demás, y no es que no nos hayamos enfermado, pero reconocimos el medio ambiente en el que estábamos. Y entonces el cuerpo empezó a luchar, empezó a defenderse y empezó a crear los distintos anticuerpos que nos ayudan a luchar contra todas estas situaciones. Bueno, lo mismo pasa cuando alguien quiere encerrarse y no tener contacto con la realidad que el mundo nos rodea, la cual estamos llamados a transformar. Pero ¿cómo vamos a transformar un mundo donde no lo conocemos? Donde vamos a llegar con ideas extrañas, donde vamos a llegar con ideas que no son correctas. En palabras de este autor o de este personaje dice, queremos por tanto dialogar con la posmodernidad con el ánimo de conocer y diagnosticar mejor nuestros tiempos, ¿no? En ese libro que les recomendé, que para mí es muy revelador, que es Tiempos Serios, de Emery White, él, él, él tiene esta intención de abrir nuestros ojos, ¿verdad? De abrir nuestros ojos para conocer la realidad que hoy estamos viviendo, ¿no? Y cómo reaccionar en consecuencia. Tenemos que diagnosticar, tenemos que tocar la realidad humana. Esto es tan sencillo de entender, queridos alumnos, ¿verdad? Como el hecho de reconocer que si Jesús hubiese querido salvar al mundo desde el cielo, pues lo hubiera hecho, ¿no? Si él hubiese querido salvarnos sin necesidad de venir a esta tierra a enfermarse, a tocar nuestra humanidad, lo hubiera hecho, pero él vino. Él vino y se ensució las manos con nosotros, ¿no? Se encarnó en la realidad del mundo. Entonces, hoy tendríamos que analizar, queridos alumnos, de qué manera nosotros estamos tocando a los aros que rodean el mundo, nuestros hijos, pero sobre todo, cómo los estamos enseñando para que ellos puedan defender su fe, insisto, en un mundo donde cada día van a convivir con eso, ¿verdad? Bueno, seguimos. Este otro autor, Carnot, entendiendo la dicotomía que se produce entre la cultura popular y el cristianismo, esta separación que hemos querido hacer, los del mundo y nosotros, ¿no? Los del mundo y nosotros. O sea, todos los que están fuera de la iglesia son los del mundo, ¿no? Y entonces nuestro llamado es salvar a los del mundo. Bueno, él escribe esta frase muy interesante. La cultura popular es algo que flota en el aire, a nuestro alrededor, y que tiene el poder de influir en nuestras convicciones. Claro que sí. Claro que tiene el poder de influir en nuestras convicciones. Todo lo que estamos viviendo en la posmodernidad influye en lo que creemos. Y pone a prueba esto, ¿eh? Pone a prueba a decir, ok, ¿cuál va a ser mi postura ante estas situaciones que se están planteando? ¿No? Pero este autor dice, pero realmente no estamos seguros qué hacer con ella. ¿Qué, qué actitud tomar ante estas cosas, ¿no? ¿Qué actitud tomar ante una persona que se cree perro, ¿verdad? Y que se pone ropa de perro, y que ladra como perro, y que saca la lengua como perro? ¿Nos burlaremos de ella? ¿La discriminaremos? ¿La rechazaremos? ¿La condenaremos? ¿La separaremos? ¿La veríamos de reojo? ¿La aceptaríamos? ¿Justificaríamos sus acciones? ¿De qué manera esa persona tiene que entender el mensaje de Jesús? ¿Y cómo el mensaje de Jesús puede ser transformador para esa persona? Por eso la apología o la defensa de nuestra fe es fundamental, pero necesitamos conocer
la realidad que está sucediendo a nuestro alrededor. Sigue diciendo, otra razón que nos debe movilizar a entender la cultura popular es la cruda verdad de que un cristianismo desconectado de la realidad resulta poco influyente y útil para la sociedad. Porque estaremos hablando de aspectos, de conceptos a veces bien subjetivos y a veces ya pasados de moda, ¿no? Ya pasados de moda. Nosotros tenemos que hoy estar al día, ¿verdad? Si queremos impactar principalmente a las generaciones jóvenes, a estas generaciones que a mí me ha impactado un montón. Yo me quedé así, miren, tengo 45 años. Creo yo haber visto y escuchado lo suficiente como para, pues, no sorprenderme. Pero el año pasado, si no mal recuerdo, o a principios de este año, yendo a Buenos Aires, estando en un culto en Buenos Aires, un chico predicó, un joven, ¿no es cierto?, alumno del seminario predicó, y y yo me quedé muy sorprendido, imagínense mi ignorancia. Dice, bueno, lo que pasa que nosotros los millennials, comprendemos la palabra de otra manera. Yo me quedé, ¿los qué? ¿Los qué? Yo ya medio había escuchado esa palabra, pero la verdad que ni la había yo registrado, ¿no? Y decía, sí, porque detrás de mí viene la generación Z, viene la generación de cristal, viene la generación de quién sabe qué, hermanos, quién sabe qué. Entonces, hoy, los que nacimos en el siglo pasado somos la generación de los viejos, ¿no? Que todavía nos comunicábamos por telégrafo, ¿no? Que para escribir una carta teníamos que ir al correo postal y esperar casi un mes para que esa cartita llegara, ¿no? Nosotros decíamos, che, necesito que me prestes plata, y después de un mes ya estamos muertos de hambre ya. Pero hoy estamos ante generaciones, hermanos, que ya la misma sociedad los está definiendo, ¿verdad? Entonces, la generación de cristal son esos donde ya no los podés tocar, ya no les podés decir algo porque te acusan, te juzgan de racista, te acusan ¿cómo es? Ah, ¿cómo le llaman esta palabra cuando estás en contra del feminismo y de todas estas cosas? Ya te acusan, ¿no? O sea, ya no los podés tocar, ¿no? Los nini, por ejemplo, ¿no? Estamos una generación de los nini. Yo cuando empecé a escuchar eso, hermano, yo dije, ¿y eso qué carambas es? Yo cuando crecí éramos los jóvenes y los niños y los adolescentes y ya está. Si un cristiano, escúchenme bien, está desconectado de la realidad que el mundo le rodea, va a ser inútil. Ujú. Seremos inútiles. No vamos a impactar, no vamos a poder establecer las estrategias que nos permitan identificar aquellas cosas donde el evangelio sea relevante a las personas que nos contestan, que nos conocen, ¿verdad? Sigo leyendo. Si seguimos aceptando la falsa idea de que la religión pertenece a un sector privado, la privatización de la fe que vimos en la clase pasada, si seguimos aceptando la falsa idea de que la religión es un valor personal que debe limitarse a ser vivido, expresado, mi relación con Dios, mi oración con Dios, en la esfera de lo individual y no de lo colectivo, perdemos de vista el hecho de que sobre todo el cristianismo es una verdad total, el cristianismo es una verdad objetiva y el cristianismo es una verdad completa que explica la realidad del hombre y su relación con el mundo, ¿no? Miren, un ejemplo muy clásico y nos pasa a todos, ¿verdad? Nos pasa a todos. Cuando nosotros vamos a comer allá en casa, ¿no? Siempre fuimos enseñados a que cada vez que vamos a comer, oremos, demos gracias a Dios por los alimentos.
Y entonces oramos y después de orar, bueno, ya comemos, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando vamos a un restaurante? ¿Qué hacemos cuando vamos o a una fiesta, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos en un ambiente diferente al que nos desenvolvemos? Tomo el ejemplo del restaurante. Vamos, nos sentamos en un restaurante, pedimos, ¿no es cierto?, la comida, nos traen la comida. ¿Cuántos de nosotros oramos? ¿Cuántos de nosotros oramos por los alimentos cuando estamos en ambientes distintos a nuestra casa? Inconscientemente estamos manifestando que, bueno, eso hago en casa, pero aquí, ¿cómo me voy a poner a orar? La gente me mira, viene el mozo, nos interrumpe, qué sé yo, pero no lo hacemos. Entonces, ¿cómo alguien va a saber que somos cristianos? Pues van a saber cuando estemos en un mundo así, aunque haya un montón de ruido, aunque esté cantando el reggaetonero Maluma, ¿no? Y tengamos de fondo a Maluma hablando de sexualidad y demás. ¿Cómo el mundo va a saber que somos cristianos cuando inclinamos nuestra cabeza, cuando damos gracias a Dios por el alimento y la gente nos va a ver como diciendo, ¿y estos qué? Ah, son cristianos, ¿no? En la medida en que nosotros entendamos que la vivencia de la fe solamente debe vivirse aquí dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, en esa medida vamos a sentirnos profundamente eh, tentados a no expresar nuestra fe en el ámbito público, ¿no? Cuando viene una clienta, ¿qué hacemos, no? Un cliente, las personas con las que convivimos, ¿de qué manera les hacemos saber o sentir que somos cristianos? A mí me causa impresión porque yo cada vez que voy al súper, por ejemplo, y con la cajera, che, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien. Gracias a Dios. Y sí, sí, gracias a Dios estamos bien. Sí, gracias a Dios estamos bien. Está re complicada la situación, pero está bien. Bueno, me cobra y al final le digo, bueno, dale, gracias, chao, Dios te bendiga. Ah, gracias. A usted también. O voy con mi carnicero, ¿no? O voy con alguien siempre, chao, Dios te bendiga. O le mando un mensajito a alguien, ¿no? Dios te bendiga. Dios, el Señor te acompañe, qué sé yo. Debemos aprender, queridos alumnos, a establecer conductas que permitan que la gente sepa que el cristianismo sigue siendo una verdad, ¿no? Objetiva, completa, transformadora. Pero de alguna manera tenemos que, que hacerle saber al mundo que aquí hay una generación de hombres y mujeres que no nos vamos a avergonzar y que no nos vamos a doblar, pero no podemos manifestar solamente en el ámbito de lo privado, ¿cierto?, nuestras convicciones religiosas. Así que es menester que la apologética, ¿no?, la defensa de la fe, deje de ser centralizada para un grupo específico de la iglesia y comience a ser el interés colectivo de toda la comunidad cristiana. Pastor, pastor, venga, venga para acá. Yo quiero que usted vaya y le platique a esta persona de lo que nosotros creemos. Pero para un poco, chamigo, ¿por qué vos no le decís? No, es que yo no sé. Yo le dije que yo le iba a traer a mi pastor. No, hoy hemos centralizado tanto el tema de la iglesia, que ha sido un grave error. ¿Por qué hoy la iglesia no evangeliza? Porque tenemos el área de evangelismo, ¿no? O porque tenemos la directiva de evangelismo. Porque para eso elegimos a fulano, a sultano, a mengano. Entonces ellos que evangelicen, ¿no? Ellos que organicen, ellos que vayan. Y entonces, bueno, listo. Hemos segmentado esta responsabilidad que la iglesia no se siente motivada, ¿verdad?, a llevar a cabo esta situación. Necesitamos que la iglesia se involucre total y completamente en la defensa de la fe.
Por eso todo esto que estamos estudiando, hermanos, si nosotros tenemos buenos sermones, damos buenas enseñanzas, le damos herramientas suficientes a a nuestros alumnos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, esposas, hijos, padres, y si nos equipamos en la fe, cuando alguien venga y nos eche el cristianismo es una tontería, es para gente estúpida, nosotros levantarnos con amor cristiano, con respeto cristiano, pero con la convicción cristiana de decirle, lamento lo que vos pensás, respeto tu opinión, pero no la comparto. Déjame decirte lo que Cristo significa, lo que Cristo ha significado en mi vida y todo lo que nosotros podamos decir y no echarnos para atrás, ¿viste? Y no echarnos para atrás. Lo anterior es esencial, pues quiere decir que cualquier otra cosmovisión, cualquier otro paradigma, cualquier otra religión, diríamos, o otro sistema de creencias que intente explicar el origen, el propósito y el destino final del hombre va a ser falsa, ya que no tiene contacto con la realidad. Si el cristianismo se separa de lo que significa el hombre, entonces nuestro cristianismo es irrelevante, ya está falso. ¿No? ¿Por qué el cristianismo se convierte en algo relevante? Porque Cristo pone en el centro de su mensaje el rescate del ser humano. El mensaje de Cristo tiene como finalidad el hombre. Juan lo entendió muy bien y por eso él escribe de tal manera. Fíjense, esa expresión es una expresión que encierra profunda verdad. ¿Pudo haber elegido otra forma Dios de hacerlo? Sí. ¿Pudo haberlo hecho menos complicado? Sí. ¿Pudo haberlo hecho sin haber derramado sangre? Sí. Sin embargo, de esta manera, ¿verdad? Que Dios eligió amar al mundo. Y el mundo es el hombre en sí mismo, ¿verdad? Así que, ¿cómo sigue la pregunta en el aire? ¿Cómo el cristianismo puede ser relevante en medio de nuestra cultura, en medio de lo que estamos viviendo? ¿No? Y parte de la respuesta está aquí. El cristianismo actual debe dejar de limitar el llamado a la preparación académica solo para aquellos que deseen ejercer algún rol ministerial dentro de la iglesia. Entonces, si quieres ser líder, bueno, métete al seminario porque ahí te van a enseñar. No, la defensa de la fe no tiene que estar solamente para quienes ocupen roles académicos en seminarios o en universidades cristianas. Porque la defensa de la fe, queridos alumnos, no pertenece a una élite, ¿verdad? Esta es una responsabilidad de todos. Por mucho tiempo, nuestros debates académicos han girado en torno a discusiones que solo atañen a los creyentes. Nos hemos desgastado tanto, a veces, hermanos, a decir, no, el sábado es el día del Señor, no es el domingo. Y hemos perdido tanto tiempo en demostrar que el sábado es el día del Señor y aún nosotros el sábado lo vivimos como queremos, ¿no? Y hacemos lo que queremos. Defendemos tanto el sábado que nuestra vida o testimonio el resto de la semana desvirtúa totalmente la verdad del sábado. Nos peleamos tanto con la gente de la Navidad, ¿no? Ahora viene la época de la Navidad y ya vamos a ver en el Facebook, ¿no? El origen de la Navidad es pagano y la Biblia no dice, y ustedes leen los comentarios y eso no es una defensa de la fe. Eso es, esos son personas que no tienen dos dedos de frente, ¿verdad? Pero nos encerramos tanto en esto que cuando alguien, yo he visto discusiones de nuestra iglesia, ¿viste? Que porque hay iglesias que usan la mantilla, las mujeres, y hay iglesias que no usan la mantilla. No, ahí se dicen de todo, ¿no? Hay iglesias que danzan y aplauden en la alabanza, y hay iglesias que no. Entonces, las iglesias que danzan son
de lo peor, están pervirtiendo el evangelio y dicen tantas cosas, ¿no es cierto? Que uno dice, Dios mío, y así queremos evangelizar. ¿Cómo le decimos al mundo, verdad? A los que decimos que son del mundo, vengan, vengan acá porque aquí está la verdad. No, olvídate, si así se agarran a las piñas en Facebook, imagínate. No estamos ejerciendo ninguna influencia en la sociedad, ninguna. Nuestras discusiones y nuestras convicciones tienen que ser propositivas en torno al Evangelio, ¿no? En torno a la persona de Jesús. No en torno si el que pone un arbolito de Navidad se va a ir al infierno o se va a condenar o es pecador o es pagano, qué sé yo. No quiero decir que no tengamos posturas al respecto. Sí tenemos posturas, ¿no? Forman parte de nuestro credo. Pero lo que quiero decir que si esas posturas no son relevantes a una sociedad que necesita ser transformada en su vida y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque solo la fe en Jesús los puede salvar, entonces estamos complicados, ¿no? Dice Jennifer, limitamos la apologética a cuestiones académicas, ¿no? Y nos olvidamos de aplicarla en nuestra vida diaria y nuestra relación con el mundo. Conozco a varios líderes de la iglesia que se creen superiores o se creen mejores porque no comen chancho, porque van a la iglesia los sábados, porque tenemos la sana doctrina, tenemos la verdad. Pero su vida es su testimonio, sus relaciones con su esposo, con su esposa, sus pensamientos, sus palabras todavía son remundanas. Hay un montón de cosas que uno dice, pero no está siendo relevante el mensaje cristiano en una sociedad donde lo que quiere es que alguien sea diferente, ¿no? Mientras reducimos la disciplina apologética a disputas que solo competen al cristiano, el mundo se hunde en cosmovisiones falsas que intentan redimir al hombre. Y entonces, con el debido respeto, los que tenemos que salir del closet somos los cristianos. Uh-huh. Somos los cristianos. El cristianismo tiene que salir del closet. Tenemos que dejar, ¿no? Ustedes saben la anécdota, porque es una anécdota re común que se ha dicho en 1000 ocasiones, cuando la iglesia se reunió un sábado para celebrar el culto y afuera se organizó una manifestación de vecinos, de personas que llevaban pancartas y las pancartas decía, fuera los cristianos, fuera los cristianos. Y llegaron al templo y se plantaron frente, ¿no es cierto? Y empezaron a gritar el sábado a la mañana y dijeron, fuera los cristianos, fuera los cristianos. Bueno, los cristianos que estaban celebrando el culto, ¿no es cierto? Se sintieron amenazados, se sintieron atemorizados. Salió el pastor, ¿no es cierto? Y les dice, pero ¿por qué quieren? ¿Por qué nos están diciendo eso? Nosotros no hacemos mal a nadie. Nosotros tratamos de ayudar a la gente. Nosotros tratamos de ser buenos. Nosotros tratamos de llevar a cabo los principios de Jesús y los principios del reino. Tratamos de vivir una vida transformada y de felicidad y de paz. Y entonces los que estaban afuera, ¿no es cierto? Les dijeron, bueno, precisamente por eso, porque ustedes están experimentando todo eso, queremos que salgan de sus templos y vengan e influyan en nuestra sociedad. Por eso fuera los cristianos, fuera de sus templos, fuera de sus religiosidades, fuera de que solamente ellos digan, ay, qué bonito estuvo el culto, ay, sí, me re gustó, qué padre que estuvo, qué lindo que estuvo el sermón, qué linda que estuvo las alabanzas, fuera los cristianos. El cristianismo tiene que salir del closet, ¿verdad? Frente a este escenario, el cristianismo tiene una gran oportunidad. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? Liberando al cristianismo de su cautiverio cultural, como pregona esta autora Nancy Pearcey, debemos salir de este cautiverio y permitir que el evangelio fluya de manera libre. ¿Dónde empezamos? Pues siendo influyentes, ¿verdad? Desde el rol en la sociedad que cada creyente desempeña.
debemos influir de manera positiva. Aunque valoramos y agradecemos a Dios por los ministros de tiempo completo y pastores, bueno, muchas gracias por la flor, gracias por el cumplido, no es necesario que cada hombre y mujer que anhela servir a Dios se aísle en los sacrosantos salones de la iglesia en desconexión con su entorno. Una persona no es santa porque se la pase todos los días arrodillada en el templo, orando y cantando. Hay que ensuciarse, ¿no? Jesús se ensució. ¿Mm? Así que esta frase me gusta. Dice, podemos impulsar el avance del reino de Dios desde las esferas locales de nuestra comunidad, siendo médicos responsables, abogados íntegros, músicos apasionados, servidores públicos correctos, ¿no? Vendedores o vendedoras que hagan lo correcto. Hay una película que se las recomiendo mucho también, que seguramente ya la habrán visto, pero me encanta mucho una escena de esa película. Se llama, ay señor, creo, si no mal recuerdo, se llama Reto de Valientes. Si no mal recuerdo, ¿no? Reto de Valientes. En las mismas películas que han hecho, por ejemplo, A Prueba de Fuego, Enfrentando a tus Gigantes, Cuarto de Guerra, todas las películas son muy recomendables, ¿verdad? Sumamente recomendables. Bueno, hay esta película que se llama Desafío, ¿cómo dije? Reto de Valientes, en donde resulta que es una familia, ¿no es cierto? Donde este hombre es inmigrante en Estados Unidos, ha pasado muchas cosas malas, no le ha ido bien, tiene mucha necesidad, tiene una esposa, tiene 2 hijos, y, y resulta que, bueno, finalmente logra entrar a una fábrica, ¿no? Él es cristiano, él ama a Dios, su familia son cristianos, están comprometidos con Cristo, pero tienen esta profunda necesidad económica. Muchas deudas, mucho que pagar, en fin. Bueno, me encanta mucho porque hay la escena que hace que este hombre lo llame el jefe del departamento y le diga, mira, hemos visto tu comportamiento, estoy parafraseando, ¿eh? Y nos gustaría ascenderte, nos gustaría darte un mejor puesto, evidentemente con un mejor salario y demás. Oh, bueno, él estaba chocho, la vida estaba feliz y demás. Sí, sí. Y entonces el jefe le dice, pero necesito que hagas algo. Cuando llegue la lista de los embarques, vos vas a poner menos de lo que ingresa a la fábrica. Y entonces este hombre, ¿no es cierto?, dice, ¿usted quiere que yo altere los informes de ingreso y que en vez de poner la cifra correcta ponga otro número? Y dijo el jefe, sí, eso yo quiero que usted haga. Él se agachó, ¿viste? Porque se pichó por esta situación, porque tenía que mentir. Y el dueño le dijo, mire, no me contesta ahora, tómese su tiempo, mañana a tal hora usted viene y, y me da su respuesta. Bueno, salió, ¿viste? Llegó, le platicó a la esposa y la esposa estaba feliz y dice, bueno, esta es nuestra oportunidad. Y el actor le dice a la esposa, pero es mentira. ¿Y qué importa? En algún momento la esposa le dice, ¿no es cierto? Tenemos estas necesidades, ¿sabes lo que nos haría bien ese ascenso? Tus hijos estarían bien, todos viviríamos mejor. Y entonces él empieza en una lucha, ¿no es cierto? Y al otro día, bueno, se despide y no sabe qué hacer. La esposa dice, bueno, yo voy a estar contigo, lo que vos decidas. Y empezaron a orar para que Dios determinara qué hacer. Y ella le dijo, bueno, lo que tú decides. Y bueno, llegó la hora que había pactado con el jefe, ¿no es cierto? Y bueno, él fue y le dijo, bueno, eh, pensó la propuesta que le hice y él dijo, sí, bueno, ¿y cuál es la respuesta?
Y entonces él le dijo, mire, le agradezco mucho la propuesta que usted me ha hecho, pero no puedo aceptarla. Y el jefe se quedó así. Este, pero usted sabe lo que eso significa, ¿no es cierto? Sí, dice, yo sé que esto significa que voy a perder mi trabajo, porque, porque bueno, no voy a aceptar lo que usted me está pidiendo. Y entonces el jefe le dice, ¿y puedo saber las razones por las cuales usted no acepta esto? Y él le dice, ¿por qué? Porque creo en Dios y, y quiero honrar a Dios y a mi familia. Y hacer esto deshonraría mi fe, deshonraría a Dios. Eso, hermanos, es impactante, ¿no es cierto? Esa escena, los que ya han visto la película la estarán recordando, ¿no es cierto? Termina él, pues bien triste porque sabe que está despedido y va a empezar de nuevo de cero. Y lo único que recibe es la mano del jefe frente a él, ¿no? Y diciendo, bienvenido, dice, esto es lo que yo necesitaba, ¿no? Necesitaba un hombre íntegro y estaba a prueba. Y entonces, a veces, hermanos, nosotros tenemos que impulsar el avance del reino de Dios desde donde nos paramos, ¿verdad? Y debemos ser, en la medida de toda nuestra posibilidad, lo más honestos posibles, ¿no? Vean la película. Entonces, mientras se hace el uso del talento de Dios que ha depositado en las manos de cada creyente. Esto es una mejor defensa de la fe que estar peleándonos en Facebook si el 14 de febrero, el Día del Amor, es pagano y condenan a todo mundo porque alguien le regaló unas flores a su novio o a su esposo o a su esposa, ¿no? Bueno, termino ya de leer esta lectura que, insisto, me ha parecido sumamente interesante. Todos los días somos bombardeados por diferentes ideas que van conformando nuestra manera de pensar. Todos tenemos presuposiciones y una opinión respecto a casi todos los asuntos esenciales que competen a nuestra vida. Somos bombardeados y ese bombardeo va delineando nuestra forma de pensar. Y todos tenemos una postura, ¿no? Ante las situaciones de la vida. La cosmovisión es tan intrínsecamente humana, es decir, esta forma de ver es tan propia nuestra, que de hecho no existe tal cosa como una persona sin una respecto a algún tema. Es decir, somos hechos para tener una opinión, bien o mal, chueca o derecha, pequeña o grande, pero todos somos llamados a tener una opinión sobre algún tema. Al echar un vistazo a la historia de la humanidad y más específicamente a los grandes movimientos culturales que han marcado nuestra cultura, encontramos cosmovisiones que en realidad no son funcionales y que carecen de lógica, como el marxismo, que enseña que la propiedad privada es el mal de la sociedad y que el hombre volverá a su estado de inocencia una vez que derroquemos a los opresores capitalistas. El marxismo, aunque tiene ideas equivocadas, hay muchos que las siguen teniendo, ¿eh? Y hay muchos políticos con ideas marxistas. Pero que estas ideas, ¿no es cierto?, carecen muchas veces de lógica, pero están presentes. O el materialismo filosófico, que defiende la idea de que las relaciones humanas no son más que métodos de sobrevivencia para preservar la raza humana. No nos olvidemos de otra postura, que es el relativismo moral, que como ya hemos mencionado, cada quien cree que es su verdad y lo que él hace está moralmente correcto, así es que no te metas conmigo. Bueno, hemos visto y seguiremos viendo posturas y cosmovisiones que cada día estarán carentes de toda lógica, pero como están instaladas en el escenario público, se aceptan como verdad, ¿no? Y entonces al rato los que vamos a ser medio raros somos nosotros. Sin embargo, el cristianismo no solo es coherente con la realidad humana desde hace más de 2000 años, el cristianismo ha sido consistente porque la palabra ha sido consistente, sino que es el único sistema, fíjense, de pensamiento que explica de manera lógica
y en base a hechos históricos ocurridos en nuestro tiempo y espacio, porque los hechos que narra la Biblia son comprobables, como la creación, la caída, la redención del hombre, el cristianismo sienta las bases para construir una sociedad efectiva, una sociedad en paz. El cristianismo sigue enarbolando postulados en donde si los llevamos a cabo seremos una sociedad más justa, más digna, más amorosa, más perdonadora, más tolerante. El cristianismo le entrega al hombre el sentido de propósito. Es el mensaje más importante para la humanidad. ¿Qué hacemos ante esa gran responsabilidad? Solo hay que proclamarlo, solo hay que decirlo. No importa si sufrimos burlas, si sufrimos lo que sea. El cristianismo, sí, Cristo sigue siendo la opción. Cristo sigue siendo el eje de nuestra vida. Podemos disfrutar de este lado de la gracia común de Dios que se hace evidente a través de la música, el teatro, el cine, el arte en general, sin temor a perder nuestra fe, ¿verdad? O sea, hay gente que es tan fanática que dice, no oigas nada, música secular, ¿no? Y hay condenas sobre eso. Ir al cine en los tiempos anteriores era un pecado impresionante, ir a una obra de teatro. Nosotros podemos estar en contacto con el mundo y disfrutar una buena película, una buena obra de teatro, una linda música, ¿no? Los que somos amantes de la trova, por ejemplo, nos encanta la trova, ¿no? Pero esto no ha hecho perder mi fe, ni mucho menos ha hecho que el mundo se instale en mí. ¿Cómo lograr esto? Bueno, damos gracias a Dios de que hoy se ha levantado en muchos casos películas muy buenas, obras de teatro muy buenas, ¿no? Debemos ser creadores de cultura que solo críticos de ella. Debemos crear cosas. Debemos seguir creando música cristiana, debemos seguir creando obras de teatro con tintes cristianos, dejando de considerar el cristianismo como un valor de carácter privado, deficiente e incapaz de afectar a las diferentes esferas de la vida en sociedad, impulsando a las nuevas generaciones a ser fieles a Dios, ¿verdad? Primero, dejando de considerar el cristianismo como un valor de carácter privado. Tenemos que decirle al mundo que somos cristianos, ¿verdad? Luego, impulsar a las nuevas generaciones a que sean fieles a Dios y que hagan el uso de sus talentos, de sus habilidades, parte de ponerlos en favor del reino, en roles activos de la sociedad que le permiten expresar los valores del cristianismo como una realidad integral. Eso necesitamos. Necesitamos entonces hacer uso, ser más sagaces. Los hijos de la luz son más sagaces que los hijos de las tinieblas, ¿no? Mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y entonces, cuando ustedes consideren que esté en peligro la fe cristiana, métanse y defiendan su convicción. Pero cuando no se metan en chimentos, no pierdan el tiempo en discusiones tontas, estériles, que nada abonan a la propagación de un evangelio transformador, ¿no? Pero cuando esté en peligro la fe, cuando alguien sea puesto a prueba para demostrar quién es, ahí es cuando tenemos que ser astutos como serpientes, ¿no? Astutos como serpientes. Así que bueno, espero que estas reflexiones que le agradecemos a Jennifer Díaz, que tiene estudios en marketing y actualmente estudia en una facultad internacional. Bueno, este artículo fue tomado de Protestante Digital, una buena página. Si ustedes se meten a Facebook, hay buenos artículos en Protestante Digital en la página de Facebook, ¿verdad? Así que si ustedes quieren leer artículos, no todos artículos, porque algunos artículos vienen directamente de España, tienen una realidad más española, pero hay artículos muy buenos que aparecen aquí. Se llama Protestante Digital. Que hay artículos muy buenos que aparecen, ¿verdad? Y bueno, uno de ellos es que me gustó mucho. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario de lo que hemos compartido?
No sé si pude ser claro en el orden de las ideas que tomamos de este artículo. Muy bien, pues sí, ha sido claro y bueno, estamos en esta misma línea de pensamiento de lo que significa la reflexión de cómo mi cristianismo está siendo relevante. Esa es apología, ¿verdad? No pelearnos en Facebook por estas cosas, ¿no? Que a veces, insisto, no es que no creamos en ellas, pero en nada abonan a un evangelio transformador. Pero sí necesitamos hacer cosas que sean relevantes para seguir diciéndole al mundo que Jesús es la única opción, es el único camino, es la única verdad y es el único que puede dar vida y vida en abundancia, ¿no? Bueno, pues si no hay ningún comentario, alguna pregunta o duda que tengan al tema, tomamos un poco el receso, ¿les parece? 10 minutitos y volvemos a la clase.